Gracias, Bruno. Y buenos días de nuevo, por si no saludé a algunos. Y hoy toca un tema especial. Me toca hablar del trabajo. Hubo 2 o 3 que se dispararon cuando supieron el tema, pero bueno, eso es otra historia. Pero fíjense en una cosa, cuando hablamos del trabajo, ¿por qué vamos a hablar del trabajo hoy en primer lugar? Porque mañana se celebra el Día del Trabajo. Y esto tiene una connotación especial. ¿Por qué existe el Día del Trabajo y qué conmemora el Día del Trabajo? Lamentablemente, cuando hablamos del Día del Trabajo, el Día de la Mujer, son días que recuerdan historias trágicas e historias tristes. Historias que pasaron muchos años atrás, en el siglo pasado. El Día del Trabajo fue hechos que ocurrieron en el siglo XIX. El Día de la Mujer, por ejemplo, fue un hecho que había una huelga de las mujeres porque querían ganar exactamente lo mismo que los hombres, trabajaban lo mismo pero cobraban la mitad, y el dueño de la fábrica no tuvo mejor idea que cerrar la fábrica y la fábrica se incendió y murieron un montón adentro. Así nació el Día Internacional de la Mujer. El Día del Trabajo nació a causa de unas jornadas a causa de que en 1886 hubo toda una protesta por unas jornadas laborales que eran de 16 horas. Ya estaba legislado que la jornada laboral tenía que ser de 8 horas en Estados Unidos. Pero los empresarios no le daban bolilla a esta jornada de 8 horas y lo hacían trabajar 16 horas. Entonces se armó una protesta, una huelga grande, y a raíz de esa huelga alguien puso una bomba y agarraron 8 personas y las juzgaron. Fueron los mártires de Chicago, de los cuales 5 fueron condenados a la horca y 3 le dieron cadena perpetua. Yo quería leer el nombre de uno de estos 3 para ver que no era solamente, uno dice, un grupo de extrema izquierda o un grupo socialista, sino entre ellos, entre estos hombres había un pastor metodista, por ejemplo. Yo tengo anotado el nombre, que era Samuel Fielden, de 39 años, pastor metodista y obrero textil. Por ejemplo, había una persona que era de fe cristiana, que también estaba luchando por la igualdad de los derechos de los trabajadores. Y hubo varios que ni siquiera estuvieron en el lugar, pero fueron condenados. Cuando pasaron los años se dieron cuenta que por ahí el juicio fue una farsa, en la mayor parte de los casos, y hubo un indulto. Al pastor metodista lo habían condenado a perpetua y lo indultaron, junto con los otros 2. Un gobernador lo indultó, dice, esta fue una payasada y lo indultó. Pero uno se plantea, cuando escucha estas cosas, cuando ve por ahí explotación laboral por un lado, por ahí vemos explotación gremial por otro, cuando determinado sindicato bloquea la entrada a una empresa porque quiere que todos se afilien a ese sindicato y no deja trabajar y funde una pyme, por ejemplo, algo que lo vemos en nuestros días. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo? ¿Por qué ocurren estas cosas? Y hay una causa, esa causa se llama pecado. Y nosotros vamos a intentar ver a través de la palabra de Dios cómo se origina el trabajo, qué nos dicen las Escrituras acerca del trabajo, en qué condiciones y cómo debemos trabajar nosotros, cuál es nuestra responsabilidad. Y vamos a ver determinados problemas que ocurren en determinadas etapas con el trabajo. Vamos a tratar de enfocarnos en nosotros. Yo simplemente quise hacer, a manera de introducción, contar estos casos particulares. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1, tengámoslo abierto en Génesis, porque vamos a ver varias cosas del capítulo 1 de Génesis. Ustedes perdónenme, pero yo hoy tengo que trabajar con las notas que tenía, porque se me rompió la impresora ayer y no pude imprimir el bosquejo final y el mensaje, así que me manejo con las notas que las fui subrayando y tachando. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y es bueno notar que el trabajo no empieza con el hombre, sino el trabajo empieza con Dios. Entender la historia. En Génesis 1:1 dice que Dios, ¿qué está haciendo? Creando. Está trabajando, lo podemos ver indirectamente. Creó los cielos y la tierra. Y fíjense, a partir de ahí se desarrolló toda la creación. Y cuando vemos Génesis 1:28, que lo tenemos aquí delante, y los bendijo Dios y le dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sosyugadla, señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios ya había creado al hombre y le estaba dando una misión.
continuar la obra. Tenía que multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla, gobernar sobre la tierra, seguir el trabajo que Dios había empezado. Dios no creó al hombre, te pongo en el paraíso, divertite, pasala bien, no. Le dio una tarea para que se mantuviera ocupado, para que estuviera activo. Y es importante eso. El trabajo cumple una finalidad, glorificar a Dios. Nosotros como cristianos, a través de nuestro trabajo, tenemos que estar dando gloria a Dios. Tenemos que tener claro ese concepto que lo voy a repetir varias veces. Y le dice a los seres humanos que gobiernen el mundo como sus representantes, como portadores de su imagen. Y es solo en ese punto que Dios declaró su buena obra y descansó. Y en el 2.2 dice, en el 2.1 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y vemos en Génesis 2.2 cuando en esta primera etapa de creación que Dios descansó. Y es importante también el descanso, el séptimo día, el día de reposo también para cada uno de nosotros. Ese día que tiene que ser también para ser santificado y para glorificar a Dios. Y ese día que tenemos que tenerlo para tener comunión con nuestras familias y con Dios. Una persona no puede trabajar de lunes a viernes, no puede trabajar como pasaba en Chicago en 1896, que trabajaban 16 horas de lunes a lunes. No. En aquella época se pedía 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de recreación. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para recreación. Es importante un equilibrio en la vida. Entonces, Dios nos muestra eso. Al séptimo día descansó. Y Génesis 2.15 nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo puso en un huerto especial con todas las condiciones adecuadas para que pudiera vivir correctamente, pero hoy tenía que desarrollar un trabajo, una actividad. El hombre, y hablamos de Adán y Eva, varón y hembra los hizo Dios. Ella era su ayuda idónea. Ambos tenían su lugar en el cual vivían y un lugar en el cual trabajaban y un lugar en el cual desarrollaban su familia y un lugar en el cual se comunicaban con Dios, tenían comunión con Dios. Es fundamental eso. En ningún momento se rompía la comunión con Dios, pero su trabajo como representante de Dios era tomar lo que Dios había comenzado y continuarlo para mostrar su gloria. El punto no era dar a conocer quiénes eran ellos a través de su trabajo, era dar a conocer a Dios a través de su trabajo, porque al ser creados a su imagen, su trabajo da testimonio de Él. Y qué importante esto. Fíjense, estaban trabajando como representantes de Dios en ese huerto que Dios había creado y tenían que continuar para la gloria de Dios lo que Dios había comenzado. Y acá hay un punto claro que lo vamos a desarrollar dentro un poco más adelante. El trabajo no era para darse a conocer ellos. Nuestro trabajo no es para darnos a conocer nosotros. Por más que seamos médicos, ingenieros o la profesión que sea, por más que de chapa. El trabajo tiene que servir para dar a conocer a Dios. Tenemos que tener claro eso. Tiene que servir para que Dios se glorifique a través de nuestros hechos, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestra actitud en el lugar de trabajo. Porque somos creados imagen y semejanza de Dios. Y a través de nuestras acciones se va a ver a Dios. Pero hubo un problema. El hombre desobedeció. Cayó en pecado, se produjo la caída. Y acá podemos ver un segundo acto, un segundo punto de la historia bíblica. El trabajo cambió. Ya no era agradable como era en el huerto. El hombre fue expulsado del huerto del Edén. El trabajo pasó a ser distinto. Cambiaron las condiciones laborales. Por eso vemos casos como el que veíamos al principio. Por eso
vemos cómo han ido cambiando la situación. Por eso, por más que nos agrade nuestro trabajo, nos guste, hay momentos en que se nos va a hacer pesado, se nos va a resultar, va a haber situaciones que nos va a hacer intolerantes. Yo me acuerdo, un día estaba muy contento en la escuela, habían pasado muchas cosas buenas, y digo, viernes, ya son las 6:30 de la tarde, media hora más me vuelvo a mi casa, iba guardando todo y digo, ya terminó. Me golpea a la oficina, a un chico lo atropelló un auto en la calle Mendoza, hasta las 9:30 de la noche en el Hospital Carrasco. Bueno, gracias a Dios no pasó nada, pero cambió, genera estrés porque cambiaron la situación. ¿Y cómo cambió estas condiciones? Fíjense, seguimos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 17 al 19. Capítulo 3, Génesis, 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del cardo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y polvo volverás. A causa del pecado, cambió las condiciones del planeta, cambiaron las condiciones en que vivían y cambió la forma de vida de ellos. Son expulsados del huerto, pero no son liberados de la responsabilidad de trabajar. Todavía deben seguir trabajando, pero las condiciones del trabajo han cambiado radicalmente. El mundo en el que trabaja ahora está maldito a causa del pecado. Y cambió, y cuando uno lee este pasaje empieza a mirar, comerás de él y será la tierra maldita por tu causa, con dolor comerás de ella, espinos y cardos te producirá. Y cuando yo veo por ahí el sorgo de Alepo que crece entre las cosechas, Hugo lo debe conocer mejor que yo, la planta así que mata lo que está alrededor, y uno dice, esto es lo que produce la tierra a causa del pecado. Y cuesta arrancarlo, a machete hay que sacarlo, ¿no, Hugo? Y cuesta, espinas y cardo. El trabajo cambió. Ya las condiciones no son buenas, no solo para el agricultor, sino para todos. Lo sufre el médico, lo sufre el contador, lo sufre la maestra, lo sufren todos. Uno ve hoy las noticias en el día y dice, entraron a la escuela, se enojó una madre, fue y le pegó a la profesora, le rompió la cabeza. Cambiaron las condiciones en las que estamos viviendo. No es que el trabajo se haya vuelto malo, no es que el trabajo sea un castigo, es que en el mundo caído el trabajo es fatigoso, fútil, es implacable. Nos guste o no, debemos trabajar y no podemos escapar salvo la muerte. Cuando se mueren no trabajan más, acuérdense. Quédense tranquilos ahí. Pero fíjense, el trabajo no es malo. Cambiaron las condiciones y las condiciones cambiaron a causa del pecado. Por eso, por un lado, nos encontramos explotación laboral y por eso, por otro lado, podemos encontrar escenas que, por la misión de un sindicalista, le bloquea una fábrica a un tipo y se la funde para lograr que toda la gente todos los empleados de esa fábrica se afilian a su sindicato. Una forma de mafia. Vemos cómo las condiciones van cambiando vez tras vez y cómo avanza. Bueno, y la caída fue trayendo consecuencias. El trabajo que tenía que ser para la gloria de Dios cambió, ya dejó de ser para la gloria de Dios. Y bueno, y le nacieron hijos a Adán y Eva. Y dice que, y Génesis 4:1 dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y fijemos una cosa, una de las imágenes que viene, nacen los dos hijos de Adán y Eva. Uno de ellos, cada uno tenía su oficio. Uno de ellos mata al otro. Primer punto, el pecado siguió avanzando. Y cuando uno empieza a mirar, se va dando cuenta que la generación de los descendientes de Caín, el hijo que mató al otro hijo, ya empezó a nombrarse no por Dios, sino empezaron a nombrarse por lo que hacían ellos. Cuando uno mira en el capítulo 4, los versículos que siguen por ahí, el 20, el 21 dice, van nombrando los descendientes de Caín, y conoció
Caín a su mujer, la cual concibió y dio de luz a Enot, y Enot edificó una ciudad, y así. Y va viendo que cada uno de los hijos fueron desarrollando las tecnologías, las artes, distintas cosas. Lo vemos en el capítulo 4 del versículo 20 en adelante. Y se fue alejando de Dios. El hombre fue alejándose de Dios. Ese linaje que había venido de Adán y Eva por esa rama fue alejándose de Dios. Hasta que llegamos al 4:25 y dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y vemos que nació un sustituto, un hijo en lugar que reemplazaba a Abel. Y de ahí volvieron a invocar el nombre de Jehová. Un grupo seguía invocando el nombre de Jehová, pero el otro grupo seguía haciéndose fama, nombre, a través de su actividad, de lo que hacían. Y cuando uno mira, dice, nosotros estamos viviendo la caída y traemos las consecuencias de la caída. Y nuestro trabajo tiene los efectos de una sociedad que está gobernada por el pecado. Y cuando uno sigue avanzando en Génesis, capítulo 11, aparece un evento en la historia de Génesis, un evento famoso, la Torre de Babel. Y fíjense en los que tenían esto, ya había pasado el diluvio, ya habían pasado muchas cosas, dice. Y entonces tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide, escuchen esto, llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Fíjense, se querían hacer un nombre, querían ser famosos, ya se olvidaron de Dios. ¿Y qué pasó? Dios bajó y los esparció por la tierra y confundió la lengua. El hombre ya se había olvidado totalmente de Dios. Y en ese mundo es en el mundo en el cual vivimos hoy. El problema con nuestro trabajo es que hemos perdido la conexión entre Dios y el trabajo y la adoración. A veces es que degradamos el trabajo y no lo vemos como adoración a Dios. A veces que idolatramos el trabajo y lo adoramos. Y finalmente nosotros mismos, en lugar de verlo como un acto de adoración al Dios verdadero, hemos perdido el trabajo como un acto como esto, y lo vemos como un acto idolátrico. Y fíjense en una cosa, el problema es que hemos perdido la noción del trabajo. Como estos hombres, a medida que se fue desarrollando la humanidad, fueron alejándose de Dios, fueron haciéndose un nombre para ellos mismos y ganándose prestigio con su trabajo, muchas veces nos ocurre eso a nosotros. Y hay dos problemas clave con el trabajo. Tengo tiempo, así que... Y fíjense, pero viene una nueva etapa en la humanidad. Hablamos de creación, hablamos de caída. ¿Qué etapa sigue? Redención. Juan 1:29 dice: y al siguiente día vio Juan a Jesús, está hablando de Juan el Bautista, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a la tierra, vino con una misión clara: redimir al hombre. Vino a hacer un trabajo. El trabajo era darnos la vida eterna, la salvación. Y dice, la redención, Dios se convierte en hombre. Jesús nació de la Virgen María. Su padre terrenal adoptivo José era carpintero. Y aparentemente Jesús aprendió también y tomó esa ocupación. Hasta que llegó el día que asumió el trabajo para el que había venido. Cuando su primo Juan el Bautista lo vio y declaró lo que leímos anteriormente. Este es el verdadero trabajo de Cristo, ser redentor, pagar el castigo por el pecado, con su muerte en la cruz, y resucitar de los muertos para que todos los que se arrepientan y crean en Él puedan ser perdonados de sus pecados y redimidos. Y en Juan 17:4 dice: yo te he glorificado, está hablando Jesús en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu.
Para los cristianos y no cristianos por igual, el trabajo sigue siendo fatigoso en el mundo caído, pero sigue siendo obligatorio. Recordemos esto. Ahora hay una diferencia. Jesús no vino a redimir el trabajo. Hay quienes dicen hay que redimir la cultura del trabajo. No se puede redimir la cultura del trabajo. Jesús vino a redimirnos a nosotros. Los que estamos acá hemos sido redimidos, tenemos una nueva vida y por lo tanto tenemos el desafío de tener una nueva actitud en cuanto al trabajo. A través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, se nos enseña cómo debemos vivir los cristianos, de qué manera tenemos que trabajar, de qué manera nos tenemos que comportar en nuestro lugar de trabajo y qué tiene que significar el trabajo para nosotros. No tiene que significar el medio por el cual somos alguien, porque nosotros somos alguien independientemente del trabajo que tengamos. Desde el trabajo de mayor prestigio hasta el más humilde, siempre somos alguien, porque somos hijos de rey. Y cuando vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 3, yo tengo escrito algunos versículos, pero prefiero tenerlo abierto en la Biblia en este pasaje. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, tengámoslo abierto ahí. Fíjense que en el 3.1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y qué bueno que nuestros ojos estén puestos en las cosas de arriba, que estemos buscando la gloria de Dios independientemente de nuestra gloria personal. Y el 3.22 en adelante, el 3.22, fíjense, en el 3.17 nos dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Esto incluye nuestra conducta diaria, nuestras relaciones fraternales, nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hermanos, e incluye también nuestro trabajo. Todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y cuando uno mira los versículos 22 en adelante, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando estamos trabajando, estamos sirviendo a Cristo. En cada cosa que estamos haciendo, estamos sirviendo a Cristo. Por más que ese trabajo nos resulte desagradable, por más que ese jefe no lo soportemos, estamos sirviendo a Cristo. Y lo tenemos que hacer de corazón. Y el capítulo 4 nos habla también, dice: amos, haced lo justo respecto a vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Nos va mostrando la palabra de Dios cuál tiene que ser la conducta del empleado y del patrón. Somos redimidos, somos hijos de Dios. Tiene que haber un cambio en el corazón nuestro, en nuestra conducta, en nuestra actitud. Yo me acordaba de un hermano, que tengo acá, no le voy a dar el nombre porque sé que no le gusta que lo dé, pero él hablaba que había alguna gente que se llevaba cosas de la chatarra un día en la fábrica en la que estaba él. Y él dijo: no, la chatarra tiene dueño, yo no me puedo llevar esto. Tenía claro. Nadie lo veía y nadie le iba a decir nada si llevara algo de ahí. Pero la chatarra tenía un dueño. Y había alguien que sí lo estaba viendo, que era Dios. Y tenía claro a quién estaba sirviendo de arriba. Y es bueno tener claro esas cosas en nuestra conducta laboral. Y vimos los patrones. Y hay un cuarto paso, que lo vamos a desarrollar cuando demos segunda venida en profundidad, el que dé la segunda venida, que es la restauración, porque dice Romanos 8:19, o sea, falta la segunda venida de Cristo. Hablamos ya de la venida de Cristo, de la redención, y ahora la restauración, dice:
porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí habla no de la redención del trabajo, sino de que van a cambiar todas las condiciones del mundo cuando se produzca la segunda venida del Señor. Pero vamos a seguir trabajando. Y vamos a seguir trabajando en una condición mucho mejor, porque ya no vamos a estar gobernados por el pecado y va a estar gobernando Cristo. Pero eso lo dejamos para otro, porque si no es un tema más largo. Y yo quiero entrar, para que no se me vaya mucho la hora, en los problemas que se suscitan en el trabajo. Yo quiero hablar de dos tipos de problemas clave y después quiero hablar de dos casos especiales. Al margen de este estudio de la Biblia que hice del trabajo, quiero que hablemos en primer lugar de la idolatría. Lucas 4:8 dice, y respondiendo Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y qué puede pasar? Que el trabajo se convierta en un ídolo. Y es un cuidado que tenemos que tener. Alguien dice, no, pero tengo que trabajar mucho. No estoy hablando si trabajas mucho o poco. Estoy hablando cuando el trabajo se convierte en el centro de la vida de la persona. Su identidad está dada en el trabajo. El trabajo es su principal fuente de satisfacción. O sea, todo su proyecto de vida está centrado en el trabajo. Y a mí me toca hablar muchas veces con personas que han tenido determinados puestos, directores de escuela, supervisores, y de pronto se terminó, te jubilaste. Anda a tu casa, disfrutá la jubilación, anotate en natación o anotate en algún gimnasio o en un club de lectura, pero mucha de esta gente se deprime y hasta ha tenido ataques de pánico y uno he visto un caso de una directora, la veía como un zombie, me quitaron todo de golpe. ¿Qué te quitaron? El trabajo, seguís cobrando, no tenés necesidad económica. Pero claro, la identidad de la persona estaba en ese trabajo. Su ídolo, el centro de la vida de esa persona, era el trabajo. Toda su satisfacción estaba puesta en el trabajo. Hay personas que escapan de la familia, de todo, metiéndose y tapándose con el trabajo. Y de pronto un día, ¡tac!, se acabó, te jubilaste. Y de pronto llegan y se encuentran que tiene que estar con la mujer en la casa que ni la conocen y ni se hablaban. Se produce un caos en la vida de esas personas. Por eso es bueno que tengamos claro en qué condición estamos. Ojo, conozco otros casos. Conozco una profesora que es espectacular. ¿Cómo te va con la jubilación? Bárbara, me levanto todos los días a las 12. Se olvidó de todo. Faltaba, me volvió loco. Pero bueno, esos son casos especiales. Dice, fulana se está media loca porque se jubiló. Yo no, duermo todo el día. Bueno, son casos especiales. Pero sí, hay varios que son docentes, me lo hacen. Me cabecea, conocen algunos. Bueno, pero son casos especiales. Primer punto, la satisfacción no tiene que estar en el trabajo. Segundo, trabajar para hacerse un nombre. Soy jefe de mantenimiento, qué sé yo, en Pérez Compán, ya de un nombre. No sos más nada, el otro día te jubilaste. Perdiste el nombre. Idolatraste ese trabajo. Entonces, esas cosas tienen que ir cambiando. El trabajo hay otros que consideran que su trabajo es para hacer una diferencia con el mundo. Sí, hay que ser solícito en el trabajo, hay que trabajar bien. Podemos hacer diferencia, pero cuidado, la diferencia con el mundo la hace Cristo. La diferencia con el mundo la hacemos si somos verdaderos cristianos. ¿Tenemos que hacer bien nuestro trabajo? Sí. ¿Tenemos que ser solícitos en el trabajo? Sí. Cuidado, pero no tiene que ser el centro de nuestra vida el trabajo. Y cuando el centro de nuestra vida es otra cosa que no es Dios, eso se llama idolatría. Y hay personas que son idólatras, idolatran y le rinden idolatría al trabajo. Yo hablaba ayer con una persona que está pasando un momento malo, de depresión, un amigo, y se está retirando del trabajo. Yo creo que una de las cosas es esa. Y me decía, yo trabajaba tanta hora y estoy con salud laboral. Le digo, vos no podés salir a la ruta, manejar los kilómetros que manejabas, porque te va a poner el auto de sombrero. Pero
se había centrado todo en lo que era el trabajar 12, 14 horas por día y disfrutaba de eso y vivir aislado. Y de pronto dejás de hacerlo y se te cae el mundo abajo. Entonces, cuidado. Primer error, convertir el trabajo en un ídolo. Segundo error, la inactividad. La inactividad, ¿qué es? Inactivo, el que no tiene actividad, el que no se mueve. ¿Cuántos hay que en el trabajo son inactivos? No estoy hablando del vago que no tiene trabajo. No estoy hablando del desocupado, perdón. Hay desocupados que no tienen trabajo porque lo echaron o porque no lo consiguen, y hay desocupados, que vamos a hablar después, que no tienen trabajo porque no quieren tenerlo. No estoy hablando del que no tiene trabajo porque no quiere tenerlo. A eso me explicaba. Me saltó el otro yo del doctor Merengue. No estoy hablando de esa persona que no trabaja porque no quiere trabajar. Estoy hablando de aquel tipo que tiene un trabajo y es inactivo en su trabajo. ¿Qué quiere decir ser inactivo en su trabajo? ¿Ustedes vieron cuando ven una cuadrilla que está arreglando una calle? Hay uno que está trabajando y 4 que están sentados hablando. Y dicen, son empleados públicos. No, paren, ahora son contratados, tampoco trabajan. Ese es ser inactivo en el trabajo. Nosotros lo veíamos en España y me llamaba la atención, le digo a mi yerno, escúchame, hay 5 de una cuadrilla trabajando todos, pero estos no son municipales, son contratados, no, son todos de la municipalidad. Pero uno ponía mosaico, el otro picaba el piso, el otro preparaba la mezcla, todos estaban trabajando, parecían hormiguitas los tipos. Es una cultura del trabajo, esa gente no es inactiva en el trabajo. Pero se da en la parte pública, que es más difícil echarlo, por eso muchas veces se la agarran con los empleados públicos, pero yo voy a un sanatorio privado y en una ventanilla hay 3 empleadas. Hay una que atiende 150 personas, hay otra, pasa el 35, se queda mirando la red, toma un tecito, qué sé yo. Cuando el otro pasaron 7, pasa el 44, pasa el otro. Eso es ser inactivo en el trabajo. Eso lo vemos en la cola de los bancos, antes cuando no estaban los paneles para que no vean lo que sacaba la gente, veía en el Banco Provincia. Había 2 mostradores, había una chica y un hombre grande, un hombre grande, más o menos de mi edad. Y el tipo venía y pasaba uno cada media hora, y la chica pasaba como 15. Es inactividad en el trabajo. Eso está mal. Un cristiano no puede ser inactivo en el trabajo. No puede bajo ningún punto de vista. Por eso es que nos dicen, siervos, obedecen todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y el Señor es quien nos está viendo cuando trabajamos. Si vos fuiste a arreglar una máquina, y arreglaste la máquina y terminaste tu trabajo, no te escondás para tirarte la hora hasta que lleguen las 12 o las 4 de la tarde que te vayas. Andá y hacé las otras cosas, porque tenés compañeros que están haciendo otro trabajo. En todos los lugares hoy en día, gracias a Dios, la mayoría de los lugares o las empresas te dan un tiempo para que vos puedas tomar un refrigerio o algo. Pero pará, no te quedés 3 horas en el refrigerio. Yo tomé una escuela que llegué a la escuela y todas las profesoras sonaba el timbre, y era una escuela chica, estuve 1 año nomás. Y sonaba el timbre, 15 minutos para subir. Al segundo día vi que había un timbre adentro del salón donde tomaban ellos el mate, agarré y le puse el timbre como una 2, se chocaron entre ellos, hicieron un lío bárbaro, salieron todos a trabajar. De ahí además me empezaron a cumplir el horario. No, hay alumnos esperando, hay otra gente haciéndose cargo de eso. Hay que tener responsabilidad. Entonces el cristiano, Dios lo está mirando y ve cómo trabaja. No podés llegar, firmo y me las tomo. No. Entonces, otro problema en el trabajo es la inactividad. Y vemos 2 puntos. El que idolatra el trabajo y vive para el trabajo y muere por el trabajo, y el trabajo es su Dios, y el otro dice, yo lo hago para ganar el sueldo y chao, y a mí qué me importa lo que pasa. No. Una cosa está mal de idolatría, y la inactividad en el trabajo está mal. Hay que tener amor en lo que uno hace.
y tener claro que uno lo está haciendo, los que somos cristianos, lo hacemos para Dios. Y es triste cuando el cristiano no hace bien su trabajo y hay personas que no son cristianas y sí lo hacen bien. Y son más eficientes y rinden más. Bien, sigamos un poquito más. La inactividad no es una opción para el cristiano. La desocupación, y este es un punto que es crítico, y lo quiero tomar con seriedad porque antes hice un chiste y no quise hablar de la persona desocupada, aquella que perdió el empleo por cierre de una empresa, por X motivos, y que realmente la pasa muy mal. Porque de pronto cuando una persona es desocupada, está desocupada, siente que pierde valor, piensa que al no tener trabajo no puede mantener su familia, o tiene que vivir de la ayuda de otros, o perdió su valía, ver que tienen que achicar las finanzas y por ahí no le puede comprar una cosa a su hijo, o ante una necesidad tiene que recibir ayuda de otros. Es una situación muy triste, y es una situación en que tenemos que, el que pase por esa situación de desocupación, tiene que aprender a descansar en Dios y esperar en el Señor para que sale. Estamos viviendo una época en la cual es muy dura, y hay mucha gente desempleada que no consigue empleo. Ya le digo, no estoy hablando del que no quiere conseguir empleo. Hay gente que consigue un trabajo y encuentra un trabajo y lo devuelve. Pero no, estoy hablando de aquel que realmente está pasando por ese cuadro. Y el primer punto, quiero hacer algunas reflexiones en ese tiempo tan difícil que es la desocupación. ¿Cómo puede una persona desocupada glorificar a Dios? Esta debe ser la meta suprema de la persona, descansar en el Señor. El propósito principal de la vida de un creyente tiene que ser la gloria de Dios. Y dice, ya sea que comamos, bebamos, trabajemos o juguemos, estamos llamados a hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Y el primer punto, en un tiempo de desocupación, confía que Dios tiene un trabajo para ti, aun cuando no tengas empleo, aun cuando falta ese empleo, cuando las cosas no se están dando, confiar que el Señor tiene un trabajo. Mandar currículum, buscar el trabajo, aprovechar bien el tiempo, pero confiar que el Señor tiene algo preparado en él. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y puesto los ojos en Él, que sabemos que Él te va a proporcionar esa salida. Juntamente con la prueba va a venir la salida. La confianza puesta en Jesús. Involucrarse en las disciplinas espirituales, oración y lectura de la palabra, hablar con otros creyentes, hacer un buen uso del tiempo, tomarse más tiempo para oración, más tiempo para estudiar la palabra, analizar las escrituras, pedirle a algunos amigos creyentes que oren con uno, buscar, no dejar que lo abrume todo lo que hay alrededor. Hoy cuando uno mira los medios de comunicación, si nos ponemos mucho tiempo nos pueden destruir la mente. Si una persona desocupada se alimenta por todo lo que hay alrededor, le va a volar la cabeza. Entonces, en ese tiempo tenemos que mantenernos firmes y mantenernos tomados de la mano de Dios. Y tomar un tiempo para soñar, pensar que Dios tiene la respuesta, confiar en esa respuesta. Y sabemos que Dios puede abrir cualquier puerta y tomar el trabajo que Dios nos va dando. Dios nos va a ir solucionando eso. Y por supuesto reanudar el trabajo lo más antes posible. Cuando aparezca un trabajo, tomarlo. No quedarse si te dan un seguro de desempleo, un plan de decir, no, pero el plan lo pierdo y no, toma el trabajo. No quedarnos en eso. No crear el hábito de no trabajar. Porque muchas veces pasa eso, no, y cobro el seguro, cobro esto más o menos, pero me junto 70 con esto y me dan 40. No, tomalo de 40. Dejar muchas veces de lado el orgullo cuando hay necesidad y aceptar por ahí la ayuda de otros hermanos y amigos y familiares. Porque en ese tiempo es cuando necesitamos que otros nos estén sosteniendo, desde el punto de vista espiritual, moral y también desde el punto de vista material. Y Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer en Cristo.
cerrando el tema del desempleo, les digo, confía en Dios. Quizás la manera más significativa que podamos estar desempleados para la gloria de Dios es el confiar en Él, en un tiempo difícil como este. Luego de superar el asombro de la pérdida del trabajo, podemos enfrentarnos al desempleo lleno de fuerza, insistiendo que vamos a confiar en Dios y usar bien nuestro tiempo. Pero sí resulta ser que el tiempo de Dios es para ese nuevo trabajo que está preparándonos Él. Tener fe es muy difícil en un periodo desalentador, pero tenemos que tener nuestra fe, nuestros ojos puestos en Él. Bien, y voy a tocar el último punto. Tendría que haber tocado los estudiantes también y todo, pero se va a hacer muy largo. La jubilación. Ahí está Adolfo, contento. Y es un periodo de tiempo especial. Estamos en un tiempo malo para los jubilados. En un tiempo que uno ve y realmente la situación de los jubilados no es buena. Pero tengamos en cuenta esto. Llega un momento, después de los 65, los 60 o la edad que nos toque, en la cual la persona va bajando su fuerza, va disminuyendo su físico y tiene que dejar de trabajar. Hay algunos que tienen que seguir haciéndolo con un trabajo de medio tiempo, hay otros que pueden, por ahí tienen un poquito mejor jubilación y pueden no trabajar. Pero es un tiempo que no significa que tenemos que pasar buscando caracoles, juntando piedritas o mirando Netflix como esta compañera que duerme hasta las 12 todo el día, sino es un tiempo también que tenemos que usarlo para la gloria de Dios. Es un tiempo en el cual tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y no nos jubilamos del servicio cristiano. Cambian los ministerios, mutan. Hay cosas que por ahí antes hacíamos bien, ahora ya no podemos hacerlo. Yo, por ejemplo, no podría estar trabajando con adolescentes, ya a esta altura no. Cuando tenía 30 años podía hacerlo, pero a esa altura no, ya es otro lenguaje, otras cosas. Pero es un tiempo que tenemos que aprender a disfrutar y a disfrutarlo tomado de la mano de Dios. Un tiempo que nos tiene que servir para tener mayor tiempo de oración, mayor tiempo de estudio. Yo siempre lo cargo a Adolfo, pero yo sé que él se levanta todos los días muy temprano y ora por toda la iglesia y todo. Y es un tiempo que él lo puede hacer ahora. Cuando tenía el negocio no lo podía hacer quizás. Y bueno, y es un tiempo en el cual aprovechar toda la experiencia para poder transmitirla a otros. No tenemos que abandonarnos. Fíjense que Pablo decía en Filipenses, porque de ambas cosas estoy muy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y he confiado esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y estaba en una cárcel, preso, ya mayor, y él quería estar para que fuera para provecho a otros. Y veamos una cosa, si estamos jubilados, aprovechemos ese tiempo. Podemos brindar un servicio cristiano también excelente. Muchas veces queremos que los jóvenes se involucren en el ministerio y está bien, tiene que haber una renovación en los ministerios. Pero los viejos también servimos, o sirven, yo me considero adulto mayor todavía, pero los viejos también sirven. Y los viejos también tienen cosas para dar y servir a otros. Entonces, es bueno que aprovechemos ese tiempo y no dejemos de crecer espiritualmente. Cuando uno se estanca, no se queda en el llano así, se viene a pique. Y nadie puede asegurar que en la edad adulta no puede irse al fondo del pozo. Entonces, es tiempo para vivir también para la gloria de Dios, para aprovecharlo en un montón de cosas y poder, si tenemos tiempo libre, usarlo también bien, aprovecharlo bien. Y fijémonos en algunas cosas para ir terminando. Yo no sé con qué mentalidad lucha cada uno, si algunos pueden luchar con la idolatría, otros con un trabajo que no le gusta y bueno, lo hago. Pero la realidad es que no servimos a un amo terrenal, servimos al Dios de los cielos y tenemos que tener nuestra vista puesta en Él. El trabajo puede ser fatigoso, obligatorio, no obstante, un pueblo redimido trabaja para su Redentor. Podemos tener verdadero gozo en nuestros trabajos. Y recordemos esto, a pesar de todas las cosas, podemos tener gozo en nuestro trabajo, si lo hacemos para la gloria de Dios. Dios los bendiga, hermanos.